¿Cómo tú evalúas el momento político que vive el país actualmente? Si aquí no se resuelve el problema eléctrico, el PRM va a tener problemas. Si la gente está bien en su economía, SENASA pasa a ser un ente, el escándalo, importante, pero no es relevante. La oposición, que en este caso hoy gobierno, prometió un cambio, pero el estandarte y el pilar no era ni ejecución de gobierno, ni crecimiento económico, no era nada de eso, era la corrupción. Somos los paladines de la transparencia. Entonces, ¿qué pasó? Ahora la gente ve SENASA, Intran, o sea, tantos casos grandes. ¿Cuál es el cambio que se le vendió a la sociedad? Pero por favor, no, pero espérate que ahora voy a eso. No, la oposición que apoyó al régimen de Nicolás Maduro, vamos a decirlo aquí, Nicolás tiene sus amigos aquí, en la parte más alta de la política de la República Dominicana, y aquí hubo gobiernos que se mantuvieron con los narcopetrodólares. Bienvenido a una entrega más de La Derecha Diario. Hoy con otro invitado de lujo. Nosotros no solo damos palo. El periodista, dice él, más informado y con toda la primicia. Hoy Virgilio Félix con nosotros. Bienvenido, profesor. Yo no tengo menudo hoy. No sé si ustedes lo saben. No tengo. Así que gracias por la oportunidad y gracias por la mención y sus halagos. Virgilio, vamos a entrar rápido en materia. Algún día tendré. ¿Cómo tú evalúas el momento político que vive el país actualmente? Bueno, pues vamos a empezar por un análisis general de lo que hay que... estamos en el 2026, el presidente Luis Abinader tiene algunas cosas, tareas pendientes. Yo las resumo a dos tareas. Primero, él ha empezado el proceso de relanzamiento de su gobierno, pero eso no puede quedar detrás de la tarea principal, la economía. La economía es la tarea principal. Si el presidente quiere dejar cualquier legado en Santiago, las extensiones del metro, los planes de vivienda, las mejoras de la carretera, todo lo que ha hecho el presidente, la mejora en el plano de la justicia, todo eso va a estar muy bien. Pero sin la economía no hay ningún problema. La gente tiene que tener cuarto en los bolsillos, tiene que accesar a dinero. Y la inversión pública es parte de lo que hay que hacer. Por eso el cambio a Magín Díaz. Por eso el cambio para empujar eso. Entonces, la inversión pública va a actuar como chispa para el motor de la economía. Número 2. Una pregunta, pero... Oye, son dos pilares. Sí. El sector eléctrico. Si aquí no se resuelve el problema eléctrico, el PRM va a tener problemas. Si aquí no se resuelve la economía, el PRM va a tener problemas. Si el PRM logra, y el gobierno del presidente Luis Abinader logra controlar la economía, poner cuarto en los bolsillos de la gente, que el crecimiento de este año sea, como dicen las instituciones internacionales, más de un 4%, y que resolvamos parte del problema del sector eléctrico, Luis puede irse tranquilo, su legado va a estar bien, todo va a funcionar, y el PRM va a ser gobierno otra vez. Eso es empezando por ahí. En otra parte del panorama político. Pero déjame hablar de la económica para que entremos en el político ahora. Sí. En el factor económico, si nosotros hablamos del sector eléctrico y de la inversión pública, sí, yo siempre digo que uno ve la intención del Poder Ejecutivo cuando envía el presupuesto. El presupuesto del 2026 sigue con el mismo patrón. La mayoría de los presupuestos históricamente siempre han sido deficitarios, pero hay una conceptualización de ese déficit. En este caso, que por más de 70 años ha sido el presupuesto o el gobierno que menos ha invertido en gastos de capital. Y se repite que esa inversión pública en el 2026 será extremadamente baja, entre un 12 y un 15%. Entonces, ¿cómo tú entiendes que eso, con San Magín o sin San Magín, cómo esa inversión pública puede aumentar si en materia presupuestaria siguen teniendo un gasto corriente altísimo? ¿Cómo lo van a hacer? Mira, ¿De dónde van a sacar esa partida? Es interesante eso que tú planteas. Interesante, pero te voy a hacer una sola acotación. Tenemos una reforma fiscal pendiente. El hecho que el presidente Luis Abinader haya decidido no tomar la iniciativa de someter la reforma fiscal por el problema que hubo, no quiere decir que la reforma, no quiere decir que la reforma fiscal no esté al pendiente.
no esté ahí y haya que hacerla. Viene una reforma fiscal, Vigilio, en el Yo 2026. creo que no hay oportunidad para una reforma completa. Creo que hay oportunidad para ajustes fiscales. Creo que hay oportunidad para poder combatir la evasión fiscal. Y creo que en eso que se va a trabajar. Ahora, lo que tú planteas tiene algo importante. Si tú tienes una baja inversión pública, pero ni siquiera la llenas, Bueno, ya imagínate, peor. si ni siquiera la llenas, entonces tú tienes un problema grande. Todos los sectores internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, tanto como el FMI, tanto como la CEPAL, dicen que la República Dominicana va a crecer más de un 4% en este 2026. Lo que hay que garantizar es que ese 4% y pico en el 2026 sea real y funcional. Y los gobiernos y los encargados de gobierno, los ministros, que tengan que gastar. Por ejemplo, en obra pública hay que gastar unos cuartos en una carretera, que se lleve a cabo, que se gaste y que se paguen, para que incentive la economía. Claro. Que en el MIBE haya que gastar, que de hecho Carlos era muy eficiente. De los con pocos. eso. De los pocos. Era muy eficiente con eso. Claro. Hay que invertir Obra tanto. pública lo cerraron. Hay que invertir tanto. Vamos a hacerlo con eso. En educación hay que invertir tanto. Hay que hacerlo con eso. Y eso incentiva la economía. Esa es la chispa del motor de la economía. Sector eléctrico. El sector eléctrico. El sector eléctrico, lo principal, y te puedo adelantar que vienen cambios en el sector eléctrico en cuanto a la distribución eléctrica, a las distribuidoras eléctricas. Cambios significativos, porque la distribuidora eléctrica, por ejemplo, tú tienes de este que pierde, ¿sabes cuánto pierde de este en pérdida? Sí. 52%. 52%. O sea, tú cobras el 48% del 100% que tú das. Coño, pero sí, no hay forma. Pero una pregunta. No hay, Virgilio. oye, así no hay forma. ¿Cómo podemos llamar? ¿Cómo tú tienes un déficit de un 52%? ¿Cómo tú tienes un déficit en Edesur de un 42%? Subió de un 38 a un 42. Entonces vienen serios cambios. El sector en la eléctrico distribución pasó del eléctrica. 2019 de una pérdida de un 28-29% ahora a casi un 44% generalizado. ¿Qué pasa? Bueno, eso pasa. Pero esa responsabilidad, ¿a quién se la atribuye? Porque eso es resultado de una mala gestión pura y simplemente. Lo que pasa es que. Pero eso viene de ahora. Pero eso. Claro, no, aumentó. No aumentó. Aumentó. No se puede ocultar. Yo Eso te voy a decir aumentó. algo, al final, y perdón Virgilio, y yo te voy a decir algo, yo lo extrapolo eso al sector privado. Sí, claro. Si a mí tú me entregas una empresa, tú a mí en el 2019, con una ganancia, por ponerlo de una forma, no con pérdida, porque eso no más funciona en el Estado, porque si no estuviese cerrada. Claro, Así claro. es verdad, pero con una ganancia de un 80%, 70%, y en la mía, como tú me la entregaste ya, Robert, se fue Derian, baja a un 40%. ¿De quién es la responsabilidad de que Claro, haya bajado? totalmente. Mía. Claro. Entonces, en el caso fue al revés. La pérdida era de un 28, aumentó un 44. Hubieron varios factores y errores que se cometieron que no pueden volverse a cometer, que hay que corregirlos. Hay que cambiarlo a todos los que están ahí. Pero los administradores que están ahí están vencidos. todos. Todos están vencidos. Todos están vencidos. No hacen nada ahí. Pues ya no dieron pie con bola. Hay que Pero sacarlo. es que no hacen nada ahí, pero yo los denuncié a muchísimos de ellos. Yo no sé qué hacen ahí todavía. Y yo creo que hay buenas intenciones por parte del presidente. Creo que hay buenas intenciones por parte de don Celso, pero hay que hacer cambios. Hay gente que se acostumbra a la gente que tiene al lado. Y eso hay que quitarlo de ahí. La gente se acostumbra a lo malo. Y vienen esos cambios. O sea, no solamente te estoy dando la opinión, te estoy dando la información de que esos cambios están pendientes, que vienen ahí, porque son dos pilares básicos para la obra de gobierno de Luis Abinader, que es sellada para la posteridad. Y para eso, y para que el PRM vuelva a ser gobierno. Sector eléctrico y ¿Tú crees economía. que existe un desgaste prematuro o normal en el gobierno, ya por el tiempo que lleva? Sí, es normal dentro de lo que era normal. Si tú decides no aspirar, dar el conocimiento de que ya tú no vas a aspirar, pues lo primero que tú creas es una sensación de que ya se acabó. ¿Verdad? Claro. Es la sensación, y eso es dopamínico. Y estoy leyendo un libro sobre la dopamina y lo que hace la dopamina en el cuerpo, sobre diferentes análisis, me lo regaló Julio Martínez Pozo. Y la dopamina tiene que ver con el efecto de la sorpresa. La gente creía que
si todos los días yo te doy la comida favorita tuya, vamos a suponer que sea lasaña, y todos los días, la primera vez que tú comes lasaña, tu dopamina sube. Pero la segunda vez queda a niveles, y la tercera vez va bajando, porque tu cuerpo lo que quería era el efecto sorpresa. Ahí viene también hasta el efecto de la adición. Entonces, cuando ya tú dices, bueno, ya no va, ya terminó esto, eso tú creas un sentimiento. Recuérdate que la política funciona para los corazones, no para las mentes. La política no funciona para las mentes, conquista los corazones y a través de los corazones trabaja con la mente. Y tú no entiendes, Virgilio, que ese desgaste se debe a que posiblemente cuando hay una oposición que es populista, más allá, que tiene que tener un toque. Ahorita voy a hablar de la oposición. ¿Te va a gustar eso? Pero en ese momento la oposición, que en este caso hoy gobierno, prometió un cambio. Y lo criticaban todo. Por eso dicen que le tienen un Faride de cada día, que tienen un tuit de cada cosa. Porque lo criticaban todo y tenían una solución a todos los problemas. Entonces, pero el estandarte y el pilar no era ni ejecución de gobierno, ni crecimiento económico, nada de eso. Era la corrupción. Somos los paladines de la transparencia. Y vamos a enfrentar la corrupción y no va a haber corrupción con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Ahora la gente ve Senasa, Intran, o sea, tantos casos grandes dicen del supuesto del Banco Agrícola, lo que está pasando en Seguro, muchísimos casos que están mencionando de corrupción y otros que están sometidos. Cuando se dice de que el narcotráfico financió la campaña del PRM, ¿cuál es el cambio que se le vendió a la sociedad? Y ese desgaste se debe quizás a una decepción, ¿o no? Robert, lo que pasa es que hay historias bien contadas. Vamos a ver. Y del otro lado ha habido una falta de los narradores que deben contar la historia del gobierno. Vamos a ver. Hay un problema básico de comunicación. Problema básico de comunicación. De que no se ha sabido cómo que se le mete el agua al coco y por dónde que se le entra en la comunicación del gobierno. Lamentablemente, no le va a gustar a la gente, ¿sabes? ¿Y qué voy a decir? La verdad. Hacia ahora se tiene un par resolviendo un tiempo, pero no se ha podido lograr eso. Entonces las historias se la han contado, la narrativa, el que maneja la narrativa maneja la realidad. Y la narrativa de volver a todos iguales ha funcionado. Ahora, lo que sí es verdad, porque yo creo que Luis Abinader, creo no, y estoy plenamente convencido, está comprometido con la transparencia. Lo ha demostrado. Lo ha demostrado a costilla de su propia popularidad, porque el mismo caso Senasa y él imponerlo y llevar a la cárcel a algunos de los culpables, porque faltan otros cuantos. Debe ser como los conventos, como el cuento de los conventos, a todas, a todos deben coger. Pero si tú te fijas en eso, la disposición del presidente firme y enérgica no era como antes, que se le tapaba la M del gato con la mano y se pisaba. No. Eso no funciona en la mente de Luis Abinader. Eso no funciona en la mente de Luis. A su propio riesgo y bajo sus propias su propia popularidad. ¿Fue Luis o Lionel el primero que advirtió de eso? Sí, pero no sé lo que lo que es que lo que advirtió, cuando tú tienes el lío, tú tienes que resolverlo. Lo que advirtió el doctor, lo que advirtió el doctor Alvarado, quien primero habla de eso es el doctor Alvarado. Si la procuraduría es independiente, Robert, él no tiene nada que ver con eso. Robert, el primero que habla eso, el que primero habla eso, el primero que habla eso es el doctor Alvarado. El doctor Alvarado estaba hablando de otra cosa. No estaba hablando por lo que se estaba trabajando en el caso y por lo que se está juzgando a las personas que están en el caso. Él no estaba hablando, el doctor Alvarado estaba hablando de falta de pagos a prestadores de servicio. Que también hay que investigar si esos prestadores de servicio también dieron los servicios, que eso es lo que viene ahora. Claro. Entonces, no era eso que estaba hablando el queridísimo doctor Alvarado. Tú respondes en el caso Senasa. Ahora yo vuelvo al tema de la transparencia. Luis está convencido de que uno de sus legados va a ser la transparencia gubernamental y lo ha llevado a cabo a costilla de su propia popularidad y a costilla de su capital político. ¿O tú crees que él se siente bien habiendo hecho eso que él hizo con gente cercana de él? Él ha demostrado que él tiene compañeros, pero que no tiene cómplices.
Y eso demuestra tener un material colgante, mi hermano, que no lo tiene todo el mundo, porque aquí se tapaban todos los casos, y te puedo mencionar todos los casos de la oposición que aquí se taparon, como la M, y que se dejaron correr el paso de los tiempos para que nadie más hablara de eso. Una pregunta. Entonces, eso no es verdad, eso. Hablando, Y aparte de todo, con el tema del narcotráfico, Robert, Derian, para que ustedes lo sepan, el tema del narcotráfico. La permeación del narcotráfico en la política es algo que debiéramos verlo todos con el ojo crítico y ponernos todos a una. Y te digo la verdad. Estaban metidos gente del narcotráfico en los partidos, como están en todos. Ahora vuelvo y te digo igual que la transparencia. ¿Y dónde están todos los que estaban metidos? Sí, pero ahí vamos, sí, pero mira, yo te voy a decir algo con el tema. ¿Alguna vez se le tapó a alguno? No, pero tú el que antes tapado la vaina, ¡pam! No, pero hay que ser justos. Vamos a ver. Con el tema del narcotráfico es un tema que lamentablemente debilita el sistema político partidario de aquí. Eso no afecta solamente a una marca. Ahora, de todos esos que están pedidos en extradición, no fue por ninguno está siendo sometido por autonomía, ni del Comité Disciplinario del PRM, ni por la Procuraduría, por Estados Unidos, pedidos en extradición. ¿Te explico? Por lo que qué bueno que tú dices eso. El servicio de inteligencia aquí no funcionó. Y la diferencia, que yo sí estoy convencido porque soy coherente, aquí la mayoría, no vamos a decir todo, pero el 98.5% de los partidos políticos han sido financiados en una gran parte por el narcotráfico, pero ninguno. Y por narcoestados. Sí, pero tú no me puedes mencionar ahora mismo que tengan 10 funcionarios y miembros militantes de los partidos que hayan sido sometidos. Cuando aquí se habla de que David Gutiérrez, David Miguel. Qué sé yo, que financió, que los 50,000 votos que él sacó allá fueron 50,000 votos por el narcotráfico, que él lo sacó personalmente. Cuando hablamos de Yeyea, que fue regidor, son 8,000 votos que fueron avalados por el narcotráfico. Entonces, eso yo no puedo ahora echarle la culpa a otro partido. Tienen que asumirle y pedirle perdón a este país por eso también. Mira, y yo considero eso igual que tú. Mira que lo considero tan igual, Robert, que te puedo decir lo siguiente. Estados Unidos, que de hecho hay que entender la política de Donald Trump, que no es la misma política de antes. Claro. No sé si ustedes han visto mi planteamiento sobre la política de Trump, que tengo años hablándola. El nuevo Donald Trump, que vino en un segundo periodo a hacer lo que no le dejaron hacer en el primero, y con una visión más clara de lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Ayer, en la semana le quitó la visa a una serie de países. A 72 países. Pero a República Dominicana no, ¿verdad? No. ¿Por qué? No, pues se está colaborando. Bueno. Se está colaborando. Si nosotros estuviéramos haciendo. Hace poco se le facilitó el uso de aeropuertos para combatir el narcotráfico en el Caribe y en Latinoamérica. Y se ha colaborado para todo lo que ellos han pedido, impedimento. Tenemos que ver. No, se ha colaborado. Entonces, de ahí. Por eso ahora, República Dominicana. Por eso. La oposición hubiera. Pero por favor. No, pero espérate que ahora voy a eso. No, la oposición que apoyó al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a decirlo aquí. Que Maduro Nicolás tiene sus amigos aquí. Dicen eso. Encallado en las partes más altas de la política de la República Dominicana. Y aquí hubo gobiernos que se mantuvieron con los narcopetrodólares. ¿Vamos a hablar de eso? Y no ha empezado a hablar Nicolás Maduro. Pero no va a necesitar hablarlo. Porque nadie se iba a imaginar que al final de todo, tanto han hablado de la comida y el pollo que va a decidir la cosa. El pollo. El pollo. Sí, el pollo. ¿Quién el pollo? Carvajal. Era jefe de inteligencia. Hugo Carvajal, alias El Pollo. Sí. El jefe de inteligencia de Hugo Chávez Frías, que manejó todo el financiamiento a líderes en Latinoamérica a través de la narcodictadura que dirigía Nicolás Maduro. Que ya está preso en Estados Unidos. Está preso en la misma. De hecho, son vecinos de cárcel. Él dijo: el pollo. Yo quiero colaborar para joderme un chipé. Hugo Carvajal, el pollo y Nicolás Maduro son vecinos de celda.
qué cosas más interesantes tiene el mundo. Y mira qué cosa. Las elecciones del 2028 la va a decidir el pollo. Ya, y no es por libre. ya que mencionamos la oposición, pero vamos. Entonces, ¿qué vuelvo? ¿A dónde yo vuelvo? Si la República Dominicana no se hubieran tomado las decisiones correctas y la administración de Luis Abinader no hubiera tomado las decisiones correctas que ha tomado, pues mira, tuviera en uno de esos listados que tú ves ahí. Y no tuviéramos en el listado de los países que no le dan visa. Y tuviéramos el caso de Colombia, y tuviéramos el caso de Nicaragua, tuviéramos en todos los casos donde el imperio del hemisferio entiende que la droga es un flagelo que está desde la gente de abajo hasta la más alta política. Pero tiene que pedirle perdón al país. ¿Quién tiene que pedir por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Y por qué? Porque tienen 10 funcionarios o más de 10 funcionarios públicos electos y designados, no vinculados, acusados y condenados por el narcotráfico. Pero Luis no fue. Luis no está condenado. Luis es el líder del PRM. Bueno. Pero Luis no fue a Venezuela a certificarle un mamotreto de lesiones a Nicolás Maduro. Pero perdón. Pero no fue Luis Abinader que fue. Pero Leonel no fue a certificarlo tampoco. Fue invitado y se reunió con la oposición 3 veces y con el oficialismo. Y él no certificó que todo está bien. De que tienen que entregar la saca. Pero él dijo que había que darle un seminario. Ahora, yo no un seminario. No, porque a un narcodictador tú lo vas a sacar con un seminario y una charla explicándole. Leonel, con sus últimas declaraciones sobre. Su último artículo. No, pero las últimas declaraciones que él dio, hablando del tema de Trump y Maduro, se contradijo con la declaración que dio cuando fue allá a la elección. Totalmente, porque ahora él entendió que sí cambió la cosa. Ninguno creía que Trump se iba a atrever a hacer lo que hizo. Como se atrevió a meterse en Venezuela, sacar a Nicolás Maduro, yo lo aplaudo eso. Que estaba secuestrado, porque eso es de que vino un gobierno a incursionar sobre otro gobierno y no tenían a Nicolás secuestrado 32 agentes especializados de la seguridad cubana. ¿Quién era el que tenía secuestrado a quién? Entonces, la verdad, vamos a decirla. No fue Luis Abinader, no fue José Ignacio Paliza, que fue a Venezuela a aplaudirle el mamotreto de robo de segunda vez de las elecciones que hizo Nicolás Maduro, Moro. Una pregunta. Yo lo que estoy diciendo es que no fueron ellos. Yo no estoy diciendo quién fue. Ustedes sabrán quién fue, pero no fue Luis Abinader. Vamos, ya que hablamos de... Y estamos hablando de un narcoterrorista, jefe del cartel de los soles. Que le quitaron supuestamente. Para que estemos claros. Todo el tema del narco. Una pregunta. Vamos a hablar. ¿Dónde está? La actuación de la fiscalía. No, pues él está preso por feo. Una pregunta. Él está preso por feo. Ya que hablamos de un desgaste natural del gobierno. Sí. ¿Cuál es la verdadera oposición hoy en día en la República Dominicana? Mira, la oposición no se sienta a recomponerse. Perdón, la oposición es el mismo partido de gobierno si no se unifica. No, es que no. No, es que el PRM está combinado a unirse y yo creo que ese no va a ser el problema. El problema puede ser otros sectores, como lo que yo dije, porque hay que cuidar la obra de Luis Abinader y la obra de Luis Abinader tiene que avanzar, está basada en algunos pilares que yo dije. Ahora, vamos a hablar claro. Si bien es cierto que por un lado el gobierno sintió el embate a final de año de temas como el de Senasa, que bajaron la popularidad del gobierno y del presidente y del partido, así como también los casos de narcotráfico, vamos a hablar. Eso no quiere decir que la oposición creció. Para que tú estés claro, la fuerza del pueblo sigue marcando 19. Marcaba 17, marca 19. Y el PLD marcaba 14 y tiene un 16. Mataba 14 y tiene un 16. Es como partido, no como personalidad. Entonces, la oposición no ha crecido en nada. Y ustedes ven que son la misma cara y los mismos rostros. Y hacen una marcha y van 5 gatos. Y tú le pones 2 gatos más y son 7. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo veo números semanalmente en este país. Una pregunta. ¿Y de la oposición estadísticamente no ha crecido. Bien. Mira, y voy a reconocer algo. Y el PRM decreció.
Porque yo vuelvo y digo que los embates de las luchas ante el narcotráfico de la nueva administración Trump, con gente involucrada y cercana al PRM, y el problema de Senasa bajó la popularidad como partido del PRM. Pero sin embargo, esa baja del PRM no demostró crecimiento en la oposición. Entonces, una pregunta, con esos números, vamos a ver. Y voy a obviar el tema de los partidos. Voy con el tema de los individuos y líderes. Sí. Voy a tomar 3 del PRM Sí. y voy a tomar a los de la oposición. Sí. En un eventual enfrentamiento, o hoy, ¿cómo están los números? De David Collado, Leonel Fernández, Francisco Javier. ¿Tú quieres que te diga quién gana? Ahí. Sí, no. ¿Y cómo están el día de hoy? Yo también tengo ese número, pero usted es mucho más que yo, lógicamente, profesor. Entonces, Si hoy las David, elecciones, ¿cuánto tiene Leonel y Francisco si Javier? si hoy fueran las Hoy, elecciones, si fueran hoy. David Collado le gana con más de un 10% a Leonel Fernández y Francisco Javier García, lamentablemente por los problemas que tiene el PLD, estuviera rondando un 12, un 13%. Un 13%. Y si es David Lamentablemente, no David por, Omar. no por él como su figura, porque Frank es un tipo muy Omar. capaz. No, una estrella, líder. Frank es muy capaz. Y si no es Francisco Javier y es Gonzalo. Gonzalo tiene más Más de números 4, en la 5 encuesta que yo he puntos visto, más sí. que Tiene unos punticos más. Sí. Y si No es mucho, ¿eh? no No mucho. supera el partido, ¿eh? No, 3 o 4 puntos. No supera el y partido. Si El partido está en Omar, 16, no supera. Virgilio, David Omar hoy. David Omar Fernández hoy. Ahí la pelea está un poco más pareja, mucho más pareja, porque hay que decir que Omar tiene mucha simpatía y la tiene, de hecho la tiene. El problema de él es la estructura que tiene el partido, que simplemente lo apartan a él, la estructura del partido de la Fuerza del Pueblo aparta a Omar, no sé por qué, porque su mayor activo no es Leonel Fernández, Omar. No, pues no lo aparta, lo que pasa es que hay que entender los tiempos y respetarlos. Bueno, pero- al final, porque Omar tiene un rol, al final las campañas se Bueno, están condenados. Tú le Y puedes él está decir, haciendo su ejercicio. pero lo hizo en apartan, diciembre, lo apartan, Robert. O ¿Un sea, ejercicio para qué? ¿eh? lo apartan. El ejercicio como senador y en el diciembre al final ya oye, lo que yo como digo, representante el mejor fue a activo- diferentes comunidades y salió del Distrito el Nacional, mejor salió de la capital. el mejor Y eso- activo y eso que tiene la representa a Fuerza del Fuerza Pueblo, es Omar. el mejor activo que tiene la Fuerza del Pueblo es Eso es Omar así. Fernández, no es Leonel. Leonel tiene un techo político que está establecido, Leonel tiene una tasa de rechazo por Y encima de un tiene una edad 50%, tiene ciertas cosas de edad. Creo que hay veces, aunque Leonel, vuelvo y digo yo, a mí me merece la figura de Leonel muchísimo respeto, Mucho respeto. Claro, porque le tengo una claro. admiración mira, la admiración que yo le tengo a Leonel como intelectual, como político, como jefe de Estado, supera a muchas personas que han ocupado esa posición. Entonces yo le tengo mucha admiración a Leonel Fernández. Pero Omar al final, ahí yo te digo. Pero Omar, es el mayor activo que tiene la es el Fuerza mayor del activo porque tiene una mayor Sí. simpatía, pero Omar tiene Pueblo. No, algo. Él por eso. siempre ha Es que dicho- el mayor activo, porque vende futuro. Claro, Los otros Futuro y entes están desgastados. Y para mí, están desfasados algunos. No es, por ejemplo, yo no puedo entender que un intelectual como Leonel Fernández no entendiera, no visualizara lo que iba a representar esta segunda administración de Donald Trump. Yo no lo entiendo eso. No lo entendió, no lo vio. Tal vez lo entiende, pero no está de acuerdo. No lo vio. Si lo hubiera visto, si lo hubiese visualizado, no hace eso que hizo en Venezuela. No lo hace. Óyeme, mira, 100-1 que Leonel no lo hace. No visualizó a un Donald Trump haciendo lo que ahora mismo quiere hacer, que tiene el mundo convulso. Virgilio, ¿tú consideras que ya los medios tradicionales no cuestionan al poder? Mira, siempre ha habido ese pensamiento de que los medios tradicionales, porque necesitan del aparato del gobierno para subsistir económica y financieramente, no son entes fiables, críticos. Yo creo que sí, porque la opinión, y mira, en este país somos encarnecidos con la opinión. La opinión sigue funcionando en este país y sigue haciendo el trabajo. Y aquí estamos en un panel y ninguno de nosotros tres, yo soy el invitado y ustedes dos, que son parte de este programa, tenemos los pensamientos iguales. Y aquí todo el mundo defiende lo que entiende que es correcto. Ambos,
y todos los que estamos aquí hacemos un ejercicio democrático, que no es de vanidad personal, porque esto no es un ejercicio de vanidad personal, y que tampoco es un ejercicio mercurial, porque aquí esto tampoco hay que dejar cuarto, todo te quita tiempo a todos los que estamos aquí. Esto es un ejercicio meramente democrático de aporte. Entonces, sí, yo creo en eso. Ahora, por ejemplo, tú tienes países donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde Fox es republicano, donde CNN es demócrata, y tú sabes que si tú estás mirando uno, estás mirando un ala, y si estás mirando otro, Claro. estás viendo otra ala. Y hablan de la misma noticia con diferentes aristas y con diferentes cristales y diferentes planteamientos. Así que yo creo que si tú tomas el aparato mediático de la República Dominicana, pudiéramos decir que los medios siguen haciendo su papel y algunos se resisten al cambio y otros se han sumado al cambio de la era no tradicional, la era más digital, más podcasted, más otras cosas, que es lo que nosotros ahora mismo hacemos. Virgilio, para ti, en el escenario del 28 será un escenario distinto, será un tanto convulso porque vendrán algún proceso de venderle una narrativa para los partidos tradicionales a una sociedad que va a tener a un 53% del electorado joven, Sí, claro. posiblemente con una falta de esperanza Claro. de los partidos tradicionales, porque esta guerra de que de que quién es peor, si tú o yo, y cuando nosotros discutimos en base a, no en materia técnica o propositiva, sino que si lo que tú hiciste tú no lo prometiste, que si tú tienes más algo que yo, que tú eres peor que yo, eso entonces lamentablemente va mandando un mensaje errado hacia la sociedad. Eso siempre ha pasado, Ron. Lo importante y donde radica todo, como dijo la campaña de Bill Clinton, is the economy, stupid. Es la economía. No es más nada. Porque todo eso que tú dices es importante. Uh-huh. Igual que la corrupción es importante. Yo dije esto y me comieron. Es importante. Ahora, es relevante a los ciudadanos cuando no hay cuarto. Juan Bosch lo decía en su libro. Si tú no tienes el recurso, y tú ves que se roban, si tú tienes este micrófono y te funciona, y allí están robando 3 micrófonos, 4 micrófonos, tú dices, se los robaron, imagínate. Bien, pero Ahora, pero cuando, puede ser una cosa oye estructural esto, que tienen que hacer. cuando se roban esos micrófonos y tú no tienes uno, O sea, en pocas palabras, vamos a hablar llano, Virgilio. relevante. Si Entonces, la gente está eso bien que en su tú dices, economía, se olvidan de SENASA. si la gente está bien en su economía, SENASA pasa a ser un ente, el escándalo, importante, pero no es relevante. Claro, pero es que al día de hoy, si yo te lo pongo Relevante cuando tú necesitas levantarte, ponerte ropa, irte a trabajar, tener unos recursos, acceso al dinero, préstamo, vivienda, tener un carro que tenga combustible o poder coger un transporte asequible. Eso es relevante a ti y a tu familia, que la educación de tus hijos esté bien, que esté garantizada tu techo. Pero el que Todo eso es venga relevante. del partido oficialista tiene que asumir lo bueno y lo malo. Claro. Entonces, cuando tú le preguntes a la sociedad hoy, en materia energética, ¿estamos mejor o peor? Estamos peor que antes. Economía, estamos peor que antes. Antes Yo no lo visualizo así y no es lo que dicen las estadísticas ni las proyecciones. Son las proyecciones tuyas. No, mía no. El año pasado, ¿cuánto creció la economía? Un El- 2.5%. Sí, claro, claro. Pero no es eso, porque yo no te lo puedo. Comparando con la región, con la misma región, fuimos de los países que menos crecimos. Pero tú sabes por qué, Rod. No, pero de la región, yo no tengo de Europa ni de Estados Unidos, de la región. Bueno, tú que tiene los mismos acaba de entrar factores en el geopolíticos gobierno. iguales. Acababa de entrar en el gobierno Donald Trump en una segunda administración. Empieza con un plan de aranceles, un ente de movilización de nuevo orden mundial producido por el líder del mundo y nuestro socio estratégico número 1. Entonces, nosotros nos vimos en la misma dirección que como fue el hemisferio gobernado por los Estados Unidos. Y eso a nosotros nos pateó. Más una reforma fiscal fallida que no logró. Una falta de planificación. Y hay un problema de la inversión pública. Entonces, ahí, ahorita volvemos al tema de la inversión pública. Como tú dijiste, bueno, pero lo que tenemos es un tanto. Sí, pero teníamos un tanto en el año pasado y no se cumplió ni ese. ¿Entiendes? Entonces, Claro, ahí la inversión pública estuvo más baja.
Ojalá y nosotros debemos cumplirlo de forma completa para que nosotros podamos decir, bueno, la economía, tú sientas dinero en el bolsillo, tú tengas mejores condiciones de educación, de trabajo, de bienestar. Si tú fueras presidente, 5 ministros que tú quitaras, 5 hoy. Tú siendo presidente de la República, Virgilio, que no han dado pie con bola, que hay que sacarlo. No, yo considero que hay sectores donde se jugó a la prueba y error. No quisiera decirlo, algunos son amigos míos. Yo entiendo que el presidente tiene un plan que lo está llevando a cabo, que es un relanzamiento de su gobierno. Y yo voy a esperar a que él termine. Todavía la mano no se le cansó, fue que hubo unas cuantas cositas, pero la mano de él va a estar ávida para la costelera. Él va a seguir veniendo la costelera. Una pregunta con el tema de Haití. Sí. ¿Hay una posición clara del gobierno o solo medidas coyunturales? Lo primero es que nosotros hemos estado súper acertados con el tema de Haití, porque es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema, después de la luz, nuestro mayor problema no, es amenaza. La peor amenaza es Haití. Entonces, estamos del lado correcto de la historia. Cuando todo el mundo dijo, mira, Estados Unidos ustedes le están permitiendo, no, esto es un aliado estratégico. Y el orden que va a poner Trump en la región y el hemisferio. Mira que le quitó el visado a los haitianos también. Sí. Entonces, ahora, no sé si viste los de los drones ya actuando en búsqueda de cacería de barbecue. Poco más de un año de poner un militar frente a la institución de migración. Yo creo que eso ha sido parte de evitar. No, pero claro, porque ahí se necesitaba orden y un orden jerárquico que no produciera solamente por el jefe y la política. Y eso ha funcionado y el general Lee Ballester ha dado con la solución a parte de los problemas que teníamos en migración. Ahora, nosotros estando en el lado correcto de la historia, hemos logrado que los Estados Unidos, por primera vez, y la comunidad internacional, a través de la insistencia, que lo hizo Danilo también, pero la insistencia sobre todo del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez, hemos logrado que la comunidad internacional ponga el ojo sobre Haití y que le busque una solución a Haití, que es nuestra más grande amenaza como nación. Y la situación... Porque ellos tienen dos formas para poder correr, o se meten al agua a nadar y a bracear, o vienen para acá. Claro, ¿Y tú crees que la situación con Haití está desbordando la capacidad institucional de la República Dominicana? Mira, sí. Tú sabías que cuando yo... O sea, porque se escucha que los niños haitianos están quitando cupo a los niños. Que no es verdad, eso me dijo el ministro. A una emergencia de un hospital. No, lo que sí era serio eran las parturientas haitianas. Más allá, creo que inscrito en la escuela hay unos menos de 200,000 niños de nacionalidad haitiana, está inscrito en las escuelas, que al final la gente no le gusta, el nacionalismo rancio no le gusta que uno diga, pero tú no puedes dejar a un niño que esté aquí fuera de una escuela, porque al final entonces si no tiene la educación pasa a ser un parásito social. Sí, pero lo que yo no puedo quitarle un cupo a un dominicano. No, yo no puedo quitarle un cupo a un dominicano. Y esa era la queja. Bueno, esa era la queja, pero eso no es en estadística tan cierto. Las últimas estadísticas yo revisé del Ministerio de Educación, no han faltado cupos que hayan tomado nacionales haitianos para dárselo a los nacionales haitianos y no dárselo a los dominicanos. Eso no es así. Ahora, si nosotros incentivamos a resolver la situación de Haití para que Haití vuelva a ser medianamente un país que solucione su problema y su conflicto y tenga el monopolio, sobre todo, de la violencia, lo tenga el Estado, pues ahí nosotros vamos a tener un gran respiro. Y esto yo creo que es una de las obras más importantes, esa lucha que ha establecido Luis Abinader con respecto a la situación haitiana, que ha estado claro y firme en el propósito desde que empezó su administración hasta ahora, con decisiones extremadamente correctas. Bueno, Virgilio, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Esperamos tenerte más a menudo aquí. Invíteme aquí, esto está bonito aquí. Yo debiera usufructuar este estudio. ¿Cómo? Yo debiera usufructuarlo, debiera usarlo y venir aquí
y grabar algunos programas y venir yo a entrevistarlo a ustedes a ver qué ustedes me van a decir. A ver qué te vamos a decir. Sí, sobre todo. Traigo un grupo de gente de los amigos de Robert para acá. Sí. Bueno, señores, gracias por estar en este programa de Derecha Diario. Tengo muchos amigos, pero sobre todo con la responsabilidad de siempre llevarle a ustedes una entrevista que pueda ser fructífera, que pueda llevarle un buen contenido y que sobre todo ustedes la puedan disfrutar con nosotros. Gracias, Virgilio, por estar gracias en la Derecha ustedes. Diario y un episodio sin desperdicio. Pudimos hablar más, tenían que darme más tiempo. Pero tú quieres dar tú tienes como algo que tú quieres decir de hacer. No, pero voy a venir, mira, invítenme después de la semana que viene. Ajá. Invítenme y vamos a dar una cuantas manazos de lo que van a pasar. Llévatelo.